Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast que tiene como metodología un Spanglish. De mi lado, hablándoles en español, Natalie, también me conocen como Amapola. Y del otro lado, David, ¿cómo estás? Good, good, good. How's everybody doing? Welcome to our new episode on our new podcast series. Hoy vamos a estar hablándoles de un tema que para nosotros es bastante divertido y bastante polémico para un segundo episodio, pero nos arriesgamos. Y es el tema de las aplicaciones de citas. Tanto yo como David hemos tenido la oportunidad de experimentar esto. Tenemos opiniones, controversias, mitos. Vamos a desarmar un poco este tema para también divertirnos. Queremos también pues contarles que no tenemos ningún tipo de guión, esto está siendo completamente pues improvisado. Freestyle. Así, exacto, así que bueno, vamos a darle mano, ténganme paciencia y también a David si por ahí cometemos algún error, se nos sale algo de las manos, creo que nos fluye más hacerlo de esta forma, sin guión y a la final una conversación entre amigos. Así que nada, empecemos. 100%. I think doing it this way is better because also we sound less robotic. Ujú. And when you have a script and you're just reading from the script, you don't really get to feel the conversation. And today we actually had another topic in mind and another topic planned, but we decided to do that topic later. And so this topic about the dating apps, Natalie just said it out of the blue, like 5 minutes before we were gonna record. And I was like, you know what? We could do that. We could do that. So it's Why a not? yeah, literally. So it's a very I wouldn't say controversial topic because I think 5 years ago it was more taboo, the topic, at least Ujú. for me and my friends. Now it's almost the normal that everyone, a lot of relationships nowadays is kind of like, how did you meet? Oh, Bumble, oh, Hinge, all these different topics. But I think it's a very interesting, especially from a psychological standpoint and just a Ujú. general standpoint to talk about it. I also have some interesting questions for Natalie and myself, that I found, um, that we can go into. So I think, Natalie, you should start and tell us what's your experience with dating apps so far. So far. Aclárame el for. Como hasta ahora. Bueno, listo. Bueno, quiero aclarar algo y es que yo he tomado la decisión política de no volverlas a usar desde hace ya tal vez unos 6 meses. Pero las usé durante años, o sea, más de 5 años usando apps de citas. Entonces, mi experiencia, yo diría en general que ha sido buena en el sentido de que he obtenido muchos aprendizajes. Le he sacado mucho aprendizaje a todo lo que he aprendido conociendo personas por este medio, pero sí creo que tiene unas dinámicas que no son tal vez como muy funcionales para todas las personas. A mí me asombró mucho ver cómo, no, es que acá creo que me voy a meter ya en tema, pues digamos como caliente, pero a mí me asombraba ver mucho la lógica utilitarista que había en estas aplicaciones. Y en su momento, en el pasado, yo lo veía como una herramienta. De hecho, yo a David le dije en algún momento, dale, inténtalo, descárgala, conoce gente nueva por ahí, ¿no? Yo fui Mm. como parte de esa influencia, pero ahora mi percepción ha cambiado bastante porque siento que también mi energía social se,
se agotó. Llegó un punto donde sostener este tipo de aplicaciones me estaba desgastando mucho y me di cuenta que tal vez la conexión profunda que yo estaba buscando para mi vida con alguien, tal vez puede que sí, puede que tal vez sí hubiera podido llegar por este medio, por una aplicación, pero ¿a qué costo? Creo que me estaba demandando, es como cuando, no sé, es como apuntarle a meter un gol 100 veces y pegarle a uno. Quedas muy cansado de esos 99 intentos pasados, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión también por mi salud mental de dejar esto, pero en general yo diría que no tuve malas experiencias. Cada experiencia, cada persona fue un mundo distinto para mí y me enseñó muchas cosas y me enseñó también que tal vez no es el mejor sitio para una persona como yo. Cuéntame tú, ¿qué percepción tienes y cómo ha sido tu experiencia con esto? Wow, that's interesting because I didn't even know that. I thought, wow, I didn't know that, but that you changed your mindset with because you were the one that told me to try it. My experience is I don't I kind of am the opposite where 5 years for the past 5 years I've avoided the dating apps. Um, to be honest, because I think when you're younger, you think they're more cringy, or there's a taboo about the typical Tinder taboo. Ujú. Um, but when I went to Colombia for the first time, and I went there without knowing anybody, um, Natalie, we had a conversation, and she forced me to to Ay, sí. to use it, Obligadísimo él. literal. And no, and I think it was in general, in total, um at the end of the day, it was, I think, a good decision. Obviously, there's always going to be bad parts. For example, especially in Medellin, you have to be Ujú. very careful about who you find and their um coño, how do you say intenciones in English? Intentions. Intentions with Cambiamos de roles. with you. And so yeah, I think it was good. I think it's a good thing to do if you're trying to find friends, honestly. And then if you find a friend that later you feel attraction for, I think that is the best case scenario. But if you if Ajá. if you use the dating apps purely to find a significant other, or a hookup, I think that's where the problems are. And I think there needs to be a change with the dating apps to, and I think there is. I think there's modes in the dating apps, for example, where there's a friends only mode, where you don't look for the guy como una jevita or a girl. Ajá. You look for a friend or a group of friends. And I think that is more productive and more healthy, um, to meet other people in an environment where you're either isolated or you just moved there and it's a new environment. So I think that's our. And I don't use. By the way, I'm the same way. I haven't used dating apps in a long time, and I just used it once when I was in Colombia, just to. In English, we say get my feet on the ground, just to you know have some start my social life there. But Claro. once I met people, I had less of a need to use them, and I started meeting people through friends. So you that's when you really start to make friendships, when you
meet friends through friends instead of dating apps or Instagram, for Claro. example. But here I have some of the controversial dating app questions. Ajá, Um, dale, de una. Here we go. Number one. Do dating apps encourage superficiality? Ok, repite, ahora dímela en español. Las aplicaciones de cita fomentan la superficialidad. Sí, Okay. sí, un contundente sí. Em, Hay un tema acá. Esto estoy pensando cómo decirlo porque sé que hay personas que me están escuchando que tal vez no tienen un español tan avanzado y tú sabes que yo me emociono y empiezo a hablar muy, muy filósofo, Uh, teórico, psicológico, entonces quiero intentar hacerlo muy, como muy coloquial. A ver, de entrada, que estoy de acuerdo, o sea, es un catálogo, ¿no? Un catálogo donde lo primero, lo primordial es tu físico. mm, Entonces, ¿cómo te ves? De entrada, hay una, o sea, hay lógicas discriminatorias, hay estudios, de hecho, que han mostrado, digamos, que las estadísticas en cuestión de interacción para una persona que no entra en esta lógica de lo que es atractivo para la sociedad en términos un poco más académicos entre lo hegemónico, ¿no? O sea, una belleza hegemónica, o sea, la chica con ciertas curvas, con cierto color de piel, lo hegemónico. Pues tiene unas diferencias, ¿no? Hablando también en hombres. Eso de entrada, mm, tal vez yo en el pasado lo, tal vez como que flexibilizaba, ¿sí? Como que no lo veía tan grave. Ahora sí me pareció un poco más problemático. Por eso te digo que mi decisión fue también política. Em, pero por otro lado, ya saliendo de ese argumento, para mí es muy complicado, y ahora lo veo así, pensar en que la conexión que puedes generar con una persona dependa exclusivamente de lo que comparten en signos zodiacales, en que si desean o no tener mm, hijos, en la música que escuchan, en los hobbies, porque, a ver, es como, claro, yo soy deportista, a mí me encanta el deporte, me gusta el rap, el hip hop, el hardcore punk, me gusta también la música latina, tengo mis posturas políticas, yo puedo poner esto en el catálogo. Eso no quiere decir que yo vaya a tener conexión con una persona. Es decir, para mí, tener conexión no es tener cosas en común, no necesariamente. Y creo que fue algo en lo que yo erré muchas veces. Errar, pues es como cometer un error, me equivoqué. Pensar que una persona, tener similitudes frente a mis gustos, eso iba a permitir que funcionara de alguna manera. Y me di cuenta que no, que le guste correr no quiere decir que vayamos a funcionar o que pueda tener cosas que realmente para mí son importantes en una pareja. Que ayuda, por supuesto. O sea, yo tuve muchas citas que era como, vamos a correr, ¿sí? O sea, de una, me encanta. Pero, a ver, no funcionaba, ¿sí? O sea, habían muchas cosas que no funcionaban. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Entonces siento que a la final, sí, o sea, sí, siento que sí apoya lo superficial y también en qué medida, en la medida o la manera en que cuando tú llegas a una primera cita, a mí por lo menos me costó muchísimo, fue muy difícil para mí encontrar a una persona
que no le importara como asombrar como su mejor versión, como que siempre me aburría pensar, una de las, o sea, yo siempre pensaba, la persona con la que me voy a sentar a hablar o a tomar un café o lo que sea, mm, es el ego ahí, sentado. Y yo, de hecho, las primeras citas que tenía siempre les decía como esto, hablaba de cómo me sentía. Yo siento que es ego, que la gente viene con máscaras. Y yo les decía, yo te invito a que me compartas un poco más qué hay detrás de esa máscara. Obviamente, pues David, en ese proceso, habían manes, hombres, que solo querían, pues, tú sabes, ¿sí? O sea, entonces era como, "Ey, esta nena qué, esta chica qué, bájale un cambio". Entonces sí, como que claro, mi profundidad en cómo me quiero relacionar, me sentía muy frustrada, muy cansada porque había veces que yo llegaba a mi casa y era, ay, otra que no funcionó. Mm, see. No, I think that is a very common. I think that's a very common thing that people experience of the disappointment because Mm, you know, especially for men, it's I would say the majority. It's quite obvious that men have less matches than women, and generally speaking, ujú, and for men, it's more frustrating when you have to kind of I wouldn't say put in so much work because that's one of the problems with the dating apps. It kind ujú, of takes away the work that you traditionally used to have. But I would say when it's so scarce. Scarce means there's not as much of it when it doesn't happen as often. When you finally do get a match, just the opportunity to talk to the girl, ujú, um, and it doesn't work, you get even more disappointed, and you kind of you get tired of the process. It's like a vicious cycle, ujú. and it's not always reflective of the real life. And I think, yeah, my answer for if dating apps encourage superficiality is that obviously yes, by nature, the dating apps is based off of superficiality. They say Mm, like, oh, they try to use. I wouldn't say they try to use the excuse. I think it's them trying to be more inclusive by having the catalog and saying, oh, you can put your hobbies and see in the filter things in common with the other person. But at the end of the day, it's all about the appearances and the looks. ujú. And obviously, that's not bad. It's not good or bad, but it is superficial. Sí, total. So it doesn't. I'm not saying it's good or bad, but by nature, it's superficial. And so yeah, the next question is it's not very. It's more political, and it's very interesting. It's very interesting. Me gusta. Dale. Do dating apps benefit men and women equally, or does it benefit men more or women more? Como si beneficia más a las mujeres o a los hombres. Sí, sí, la app de cita benefician por igual a hombres y mujeres. Mm, Uf. Pues es que, claro, hablar de beneficio es hablar de transacción, ¿no? Que es un poco lo que te decía. Ajá. Eh, a ver, te voy a decir lo que vi, lo que veo yo, que no estoy de acuerdo, no pienso que debería ser así. Pero yo tuve una cita con un chico. Fue muy loco porque yo a él no lo conocí en la app, yo lo conocí en una carrera, corriendo. Yo lo vi, él me miró. Ah. Nos vimos y fue como, interesante. Pero no sabíamos quién era ni el uno ni el otro.
Esa noche yo entré a la app y me lo encontré. Entonces fue como, wow. Sí, o sea, una conexión que yo dije, o sea, me gusta esto, o sea, porque claro, ya lo había visto, Ajá. corre, o sea, como que yo dije, chévere, chévere, me gusta. Em, Empezamos a hablar, una conexión, ¿sabes? Muy interesante, o sea, como que conversábamos de nuestros hobbies, de nuestras cosas, empezó a fluir muy interesante y llegó el día de vernos. Ese día, bueno, vamos a cenar, todo muy bien. Y yo me estaba sintiendo demasiado cómoda, o sea, realmente yo dije, "Que me siento muy bien", de hecho me asombró. Y fue muy, o sea, parecía una conversación de amigos, nos reíamos, o sea, incluso nos hacíamos bromas, muy, muy chévere. Y en un momento cuando yo le pregunto a él como, bueno, ¿cuáles son tus expectativas de esta aplicación? Porque estás en la app, ¿qué pasa? Y él me dijo, no, pues por sexo, ¿no? Y yo, Uy. sí, así me dijo. Y yo quedé como, sí. O sea, yo quedé como, sí. O sea, en serio, por sexo, ya, solo por eso. Y él me dice, sí, no, o sea, ¿para qué está la gente en la app? Para tener sexo. Mm. Y yo, wow, ahí se terminó la cita, tanto por él como por mí, porque él se dio cuenta de mi reacción como de asombro, de parce, ¿en serio? O sea, todo esto es un protocolo para irnos a la cama. O sea, yo la estaba pasando bien. O sea, yo me estaba conectando con él. Ajá. Él, él no sé, o sea, yo no quiero decir que el ser humano es así de básico. Para mí hay una exigencia en los hombres de ser como muy sexo, 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 y yo no sé si esto se pueda decir o esto va a tocar como ponerle un pitico, un, un pi, pi, pero, pero yo decía, parce, en serio, o sea, en serio se manejan así, a mí me cuesta aún mucho entender que la masculinidad se mide por eso. Entonces, claro, cuando él me dice todo esto, ya, o sea, como que murió eso en un momento, ¿sabes? Yo siento que incluso inconscientemente yo busqué sabotear esa cita y yo empecé a preguntarle por exnovias. O sea, como que busqué incomodarlo tanto para que la cita se acabara, porque Oh, yo wow. decía, ya, o sea, no tiene sentido si él lo único que quiere es acostarse conmigo y yo no me quiero acostar con él. Mm. Entonces, ese día nada, nada, se terminó, igual quedamos en muy buena onda, pero se acabó, o sea, no hubo nada más. Él entendió, yo no tuve esa necesidad de explicarle, oye, yo no estoy buscando eso. No tuve la necesidad porque mi lenguaje no verbal fue lo suficientemente claro cuando él me lo expresó. Fue como, ¿qué? O sea, así no me están viendo, pero toda mi cara Yeah. se estremeció, se torció, como, ¿qué? ¿Really? Entonces, em, yo creo que en cuestión de pensar en beneficio, para mí es difícil, pero sí creo que hay lógicas en torno al género femenino, masculino y pues también que hay una parte no binaria. Esto lo digo como con estas dudas porque no sé cómo se diga en inglés. Ahora, si quieres, me ayudas. Pero hay una parte también no binaria que hace parte de la aplicación. Mm. Pero claro, es como que, ¿sabes? Siento que hay unas lógicas establecidas tan dominantes en el sistema capitalista, patriarcal, donde el hombre se acerca a la mujer simplemente buscando sexo y la mujer tiene que esperar a un hombre que sea merecedor de eso. Es como su tesoro, ¿no? Entonces es como tiene que ser un hombre que me invite todo, tiene que ser un hombre que tenga un muy buen trabajo, tiene que ser un hombre que tenga mucho poder o adquisición material. Es como, o sea, parce, es una lógica o sea, transacción. Ok, yo te pago con sexo, ¿tú qué me vas a dar? Y esa lógica a mí me voló la cabeza porque
básicamente se me hizo imposible sostenerla. No digo que sea todo el mundo, no digo que sea con todas las personas, no digo que todas las personas que entren ahí sea así, pero sabes, realmente yo lo pienso y nunca logré establecer una conexión diferente con todas las personas que conocí ahí. E incluso la única persona, dos personas tengo presente, em, con las que trascendió algo, al final, cuando pasaron los meses, yo me había dado cuenta que era una relación que se basaba solo en un vínculo sexual y cuando yo necesitaba algo más, afecto, que es lo que buscamos a la final, al momento de relacionarnos con alguien más, pues no estaba. O sea, no estaba. O sea, era una lógica de sexo y no, parce, eso a mí me vuela la cabeza. Entonces, ahora me fui un poco por la rama. Contestando a tu pregunta, que si creo que se beneficia a alguien más o menos, es complejo, o sea, no sabría cómo responderlo. Que si hay lógicas que sostienen las personas, lógicas que están basadas en un sistema al momento de relacionarse, sí. Que esas lógicas son transaccionales para ambos lados, sí. Que el hombre puede tener mayores beneficios y privilegios por el hecho de ser hombre, sí. Que la mujer tiene que andar más prevenida porque igual es un escenario que puede ser peligroso, se han visto casos de abusos, de violencias, de mil cosas terribles por esas aplicaciones, también. Que han pasado situaciones de acoso, también. Entonces, es, es muy complicado, es muy complicado. ¿Qué piensas tú al respecto? Yeah, I think that response is very interesting of seeing it not as which group benefits the most, but as what the kind of transaction is. And I think yeah, I don't know what um men or women would benefit the most, but I do think, yeah, I do think definitely it does highlight and over exaggerate. I don't know about over exaggerate, but it definitely does highlight the um that transactional environment in Ujú, a relationship. Not a relationship, but in a confrontation between a man and a woman, where ujú. it's like all the, and you see it a lot. You see it very often. All the men try to put the best, not best pictures, but it's like the woman tried to put the best pictures of themselves, as to say, well, this sounds this kind of sounds bad, but it's not what I'm trying to say. But they tried to put the best things of themselves, like pictures of themselves, the most, a lot of it, the most like pictures of that are the most como llamativa, como outgoing, Claro. to kind of, to show that's what they offer, and the men post or put things in their catalog, such as their job, such as como para frontear, and that's what the men do, and because, or to show off in English. Frontear is to front, to show off in English, and that's because that's what the men have to offer, and a lot of the times it's something that I don't know. It's a very kind of traditional system, and I'm not saying that it's a bad system, because I think human beings in some ways are programmed to value some of those stuff, like the woman, the beauty, and the man, the kind of the status. But Exacto. yeah, Perdona que te interrumpa y es que eh,
Por supuesto, mira que, a ver, esta lógica que tú mencionas de poner las mejores fotos y demás es una forma también de reafirmar la situación, o sea, la mujer que muestra belleza, porque la mujer que no está bien, pero la mujer se mide a través de su belleza socialmente, el hombre cómo se mide a través de su poder. Entonces, tú ves muchas veces que muchos hombres ponen las fotos de sus viajes en carro, formales, en su empresa, ponen, hay unos que me vuela la cabeza que ponen el título, la foto con el título universitario. Ajá. Yo digo, o sea, eso es otra muestra de poder. Entonces, claro, la mujer muestra desde esa, desde la exigencia de la belleza. El hombre muestra desde la exigencia del poder. Entonces, es seguir como la misma lógica, que esto no es solo desde las apps, esto pasa en toda la lógica de las relaciones, que está mal, a mi parecer, sí, que es difícil transformarlo también, que podemos cuestionarlo, pero por supuesto, entonces tiene sentido que las mujeres o en general, en este caso también, pues las personas, depende estos roles de género, ¿no? Busquen mostrar bien sea su belleza o bien sea desde donde se mide pues el estatus o el poder que tienen. Yeah, and I think, and to me, in my opinion, I don't think by nature it's a bad thing, because I think there's a time and place for everything. For example, if you're young or you just got out of a relationship and you want to feel free, because I know, especially coming from a small town in the United States, I see a lot of people settle down, in my opinion, too early. And when they're by their mid to late 20s, even early 30s, they they start um, self ruining their relationships, because they do, and a lot of them say the same thing, that I haven't felt like what it's like to be single, to be free before I settled down. And so I think in those situations, I think using the dating apps in that way, I don't think is bad at all. Um, but that's the catch. That's usually what people that's usually what people do. That's why they use the dating apps. It's usually those type of people that either are visiting a new country, for example, Colombia, Medellin, and there's a lot of online, they're called passport bros, where they go to Medellin for the woman and for the parties, and that's why they use the app. Or even in your local area, they use the app for more of when you're single and you just don't want to take things serious right now and you're not looking for anything. So I think, and I don't think that's a bad thing, but Ujú. the 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 complexity is that when there's someone who wants more, who wants a relationship, who wants something more profound, uses the app, and all they find is people, or the majority of people using the app for the other reasons, they can feel discouraged, or they can feel tempted, or it's a recipe for disaster, because they find a girl, just like your story, Natalie. When you find someone and you start laughing, and you sabes, la pasa bien, Claro. and but al final, at the end, it's like, oh no, but I just want sex. I don't what That's why I'm here. I thought that's normal. And so, is that a bad thing? Not always, in my opinion. Not always. Depends. It depends. Claro, por eso, claro, por eso, claro, por eso digamos yo soy bastante clara frente a mi postura. Y yo hablo acá desde lo que para mí, por eso dije desde el comienzo, es una decisión muy política. Sí. Y yo acá estoy dando las opiniones desde el área o desde mi parte política. No estoy siendo neutral, estoy siendo muy política y muy sobre lo que pienso, ¿sí? ¿No? O sea,
Normalito. No, neutralidad acá no estoy teniendo y no la voy a Ajá. tener. Pero claro, a ver, si, si tú eres una persona que le interesa, no sé, que está bien, o sea, a ver qué pasa, que yo personalmente, yo tengo ciertos ideales y políticas respecto al sexo casual, respecto a la afectividad, respecto a todo esto. ¿Sí? Pero si tú eres una persona que quiere conocer gente, que quiere tal vez, no sé, no busca muchos, y de hecho eso te lo permite como la aplicación, ¿no? Te da las opciones de busco algo casual, quiero divertirme, no estoy buscando nada como, digamos, muy profundo. Hay gente que incluso lo pone en la descripción que dice como no, yo solo quiero sexo. Hay otra gente que pone directamente como, de hecho, cuando yo estaba en la aplicación, en mi descripción decía algo como, decía como si solo buscas diversión, eh, descarta. O sea, o sea, no va a pasar. ¿Sí? Swipe left. Wait, no. Exacto, Es swipe left. exacto. Sí, sí, swipe left. Era sí, o sea, como no, o sea, sí, directamente yo avisaba, si tienes, si tu expectativa es que te vas a acostar conmigo, eso no va a pasar. Y no pasaba. Entonces, claro, como que eso, la aplicación también te da ese chance, ¿no? De filtrar eso. Y está bien, digamos, si dos personas consensuadamente quieren estar juntas, pasarla bien, divertirse, si les funciona esa lógica, está perfecto. Por eso digo, las aplicaciones para mí no son compatibles con ciertas personas, con ciertas, o sea, con ciertas personalidades, con ciertas, tal vez personas que estamos buscando algo un poco más profundo. Es mucho más complejo, a mi parecer, llegar a encontrarlo por acá. Mm-hmm. Pero no quiere decir que no sea una herramienta para conocer gente nueva. Si tienen otro tipo de expectativas, está bien. Si tienen la energía para, como les dije yo al comienzo, apuntarle a la cancha 99 veces, aguantando que tal vez en alguno de esos llegue alguien con quien puedan hacer conexión, em, está perfecto. Mm. Vamos a darle, pero sí, en mi caso, como decimos en Colombia, me mamé. O sea, me Bueno, cansé. okay. That sounds to me. Okay. Okay. And yeah, that's why also to me that's why I said in the beginning I think it's not the dating apps in itself is not a bad thing. It's just you have to be careful. It's that's usually what people are there for, and so it's the way you use it. It's not what it is, it's just the way you use it. So for example, and that's what happened to me when I went to Medellin, and it was like I had a culture shock, you could say, from the date. And I was like, wow, this is very a lot of. I remember my first time using it. My first ever message from a girl in Ujú. Medellin on my first ever dating app was the first thing she sent me was a link to Airbnb to an Airbnb to two Airbnbs to two como like jacuzzis, two Airbnbs that had jacuzzis, and she O said, sea, "What? ella te mandó Airbnbs con jacuzzis. No, no, como el primer mensaje de and my first ever message, my first ever conversación Ajá. con una mujer Ujú. usando the dating apps Sí, sí, sí. was she sent me two different Airbnbs para esa noche diciendo which one do you prefer, and I was like, wow. Uy. So if you're trying to find a relationship like love, if you're trying to find love, Y that's tú, ay, pero yo quería amor. sí, Yo quería encontrar amor. pero
And I was just like, but you didn't ask me what my name was. Um, Pero, pero pregúntame cuál es mi sabor favorito de helado. Sabe, por lo menos, coño. Ay, So I mean, that's ma- obviously that's a very extreme case. Obviously, the average Mame, is not going to be like that at all. But that was just my experience, and that's why I was like, whoa, and está, heavy, eso está muy heavy. demasiado. And then here I got the last question, and Dime. it's do dating apps make people disposable? Las apps hacen que, how would I say that? Como las apps hacen que las personas se vuelvan dese- como desechables. Ok, no te la había entendido bien, menos mal me la aclaraste. Si yo iba a responder otra cosa. Yo, sí, la verdad es que sí me gusta el helado de chocolate. Em, sí, sí, Okay. sin duda, o sea, es, uf, es que tienen una lógica, o sea, ahora que lo pienso ya saliendo, ya, o sea, ya cuestionándolas, yo digo, parce, tienen una lógica, em, una locura, o sea, es una locura. Mhm. Pero claro, es una nueva normalidad, es que de por sí estamos en un momento donde todo es inmediato, ¿no? Yeah. O sea, todo. De hecho, no sé si has visto en TikTok y en Instagram que hay videos como tipo memes o que hacen burla a qué es salir con una persona ahora. Y es como que literalmente la persona se sienta con como con un booking, no sé, un cuaderno, lo que sea. em, y es como, bueno, mira, yo he estado casada una vez, mi sabor favorito de helado es esta, mi familia es esta, mis papás están separados en tal fecha, me gusta esto, hago esto, tengo estos traumas, no tengo estos, o sea, es como, wow, Ajá. aguanta, espera, barajámela más despacio, o sea, One ¿dónde step at a está? time, sí. Por favor, ¿dónde está quedando la conexión? O sea, y yo creo que eso es lo que a mí me tiene tan problematizada de estas apps, porque, a ver, para mí, no sé, es como que para mí es como que lo único que realmente puede llegar como a salvarnos en cierta medida al momento de construir una relación es la conexión, ¿no? De hecho, hay una frase que dice que el sexo muchas veces es una trampa, es un sustituto de la verdadera intimidad. No hay algo que conecte más a, a las parejas o o a las personas que compartir sus dolores, que compartir sus felicidades. Eso es como yo no quiero casarme o no quiero construir un futuro o no quiero tener un noviazgo con un producto. O sea, si es para conseguir un producto, me meto a Amazon o algo Mhm. así. Entonces, claro, a mí me pasó, uff, no me pasaron. O sea, mira, a mí una vez un chico me dijo, con el que yo salí, yo lo conocí también en una app y me acuerdo que en la primera cita empezamos a hablar y él me empezó a interrogar. A mí me gusta que me interroguen, me encanta. Me encanta, es interrogue, mi hijo, a ver, ¿qué necesitas saber? Pero yo también voy a interrogar. Y yo no te voy a preguntar cuánto ganas. Ajá. Mis interrogaciones te van a incomodar. Entonces, nada, esa vez empezó a preguntar, él tenía unas posturas políticas muy fuertes, de hecho eso fue lo que me generó como mucha atracción y nos entendíamos muy bien en todo, pero él era activista vegano, o sea, él era vegano de los que se toman el tema muy radical, que no está Okay. mal. Pero él, después de haber tenido, David, una cita
espectacular. Yo la verdad me sentía súper contenta con él, me sentía en una conexión espectacular. Él me pregunta algo y o sea, yo lo estaba acompañando a hacer mercado. ¿Cómo le dices a eso en inglés? ¿Shopping? No, shopping es como de ropa, ¿no? Well, you can say shopping like to the supermarket. Supermarket, ok. Entonces estábamos de camino al supermercado en el carro y él me dice como, ¿tú consumes carne? Así, David, así, o sea, primera cita después de una conexión increíble, después de haber comido juntos, después de una, o sea, una comodidad impresionante, me aborda o me cuestiona, me pregunta, ¿cómo dices aborda en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo dices aborda en inglés? Ni Como de, idea. sí, me cuestiona o me pregunta como, ¿tú comes carne? Yo en ese momento me sentí como, wow, espera, como intentando defenderme, le dije como, o sea, sí, pero no como carne roja, pero, o sea, como que ahora digo que torpe, o sea, Sí. así, pero en ese momento como yo al estar tan estimulada, tan contenta, como tan atraída hacia él, como que busqué la manera, sentí su pregunta como de ataque, que busqué la manera de defenderme, de decir algo que no fuera, que le fuera a gustar. Al final, nada, me cuestionó un montón, me dijo, entonces sí comes carne. De una me dijo, ay, yo no voy a estar con una persona que come carne. Uy. Se acabó. La cita se terminó. Yo me sentí, después de eso me sentí horrible durante todo el día. A pesar de todo eso, ¿sabes? Me dice adicional a eso, tú eres una persona con conciencia social, con conciencia de clase, con mucho activismo social y de salud mental. No entiendo cómo no puedes incluir en tu lucha a los animales. Hmm. Y yo, wow, perdón, perdón por Wow. no poder sostener tantas banderas al mismo tiempo. Wow. That's heavy. Eso fue heavy también. That is Y me heavy. descartaron. Y también me descartaron, ¿sabes qué me dijo? Una vez un chico me dijo que él no estaba con personas gordas. Me dijo que yo estaba gorda. Okay. Wow. Damn. Ah, Sin vergüenza. ajá, me dijo eso. Así, o sea, cruda. La gente es cruda, ruda. Wow. La gente es macabra, es dura. Y digo, "Oh, No, no, definitely. And I think also with it being, well, going back to the question of are people like disposable? It takes away like the dating apps when you want to reject or you want to end a relationship or end a conversation or you're ujú, or you're having a conversation with someone and you're not como clicking, you're not vibing, you're not, finding things in common and the conversation's not going well. It takes away the app is it's almost too easy in the sense that it takes away the social skills ujú, that you would ujú, need in the real world, because in the real world traditional dating, if you would be on a date, you would be having dinner with that person, and and imagine like when you're having dinner with someone, you can't just close the app, you can't just delete their profile when they're right in front of you. And so it's a lot easier on the app to just first reject people by just swiping left. In real life, if you want to reject someone, you have to, there's strategies. In English, we say put them down easy, say it easy, like, oh, thank you, but, or come up with an excuse, at least lie, oh, I have a boyfriend, I have a girlfriend. In reality, you don't, just to make them feel better. But no, I think definitely the dating apps does make people more disposable because you can just swipe left knowing that when you swipe ok. left, someone else will immediately pop up. You'll have someone else right then and there. Um and
it's not a real version of real life, you know. Claro, Um, claro. Y digamos, sí, digamos que claro, yo te hablé de experiencias en la vida real, ¿no? O sea, como en el cara a cara. Pero ya hablando un poco más de la lógica de la aplicación, es lo que tú dices, o sea, tú puedes estar teniendo una conversación increíble con una persona y al día siguiente te borraron. O sea, es como que, yeah. o digamos, no sé, puedes tener el match con una persona y te lo eliminan, o sea, es como, o sea, si, yo siento que si una persona no entiende tal vez o no entra a estas apps como preparada mentalmente hacia estas lógicas, puede ser muy duro para la salud mental, muy duro. O sea, Mm, si no entiendes que no es del todo real lo que está sucediendo ahí, que tu valor no se mide por por un match con una persona o porque alguien desapareció o dejó de contestarte o fue grosera o tu valor real no está ahí, puede ser muy perjudicial. De hecho, las apps tienen, por lo menos Bumble la tiene, no sé si otras, tienen una parte de acompañamiento psicológico. oh Eh, wow, I did not know that. sí, sí, ellos en la actualización, o bueno, cuando yo la usaba, tenían una parte donde decía necesitas apoyo emocional denso, o sea, denso. Hmm. Wow. Well, there you have it, people. That was the There was a lot more. There was a lot more questions, but if we do all the questions, the podcast will last probably 3 days. Um, uh, it's always funny that before we record these, we always say, "How long is the podcast gonna last?" And we say, "No, 20 minutes, 10, 20 minutes, ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? como 50 minutes, Ficti, ¿cuánto? Espera, no me digas, no me Cinco, digas. Ficti. No, ¡ay! Me fif- dijiste. 50, Ficti, 50. 50." Sí, está larguísimo. Bueno, yo creo que vamos hasta acá, ¿no? O sea, So you know, if you want to talk about more experiences with, no, bueno, también si alguien llega hasta este punto, sí, y bueno, me ayudas ahora a decirlo en inglés. Si alguien llega hasta este punto y tiene alguna, pues no sé, alguna recomendación respecto a si les parece un contenido muy extenso, si lo hacemos más breve, también podemos llegar a hacer partes uno, parte 2 sobre ciertos temas. sí. También cualquier comentario, pues es muy bien recibido. Any comment, honestly, even any even comments about your experiences with dating apps and your opinions in general, we would appreciate. But I think it's okay. I think, especially, if it's a podcast with one person, you it's easier to do a podcast of 20 minutes, 30 minutes with one person. But, with two people, I think it's no casi como obligatorio, pero It's more difficult, ¿no? say to do two people, two opinions, especially for doing the podcast como freestyle, which is better, you Yeah. know. I think it's and and you guys, we can make part 1, part 2, part 3, sometimes part 4, I'm depending por on the five. yeah, depending on the topic. But I think no, I think it's good to have a long free flowing conversation because it's more organic. Yeah. Uf, iba a hablar en inglés. Y yo creo que también sería buena idea de pronto plantear la posibilidad de compartir un documento con la transcripción, que la podemos generar automática también de este podcast por ahí, para las personas que quieren sentarse a estudiarlo, ¿no? Eh, I try no porque it's two different languages. Ay, ¿será que es muy complejo? Pues es casi imposible porque cuando you do a transcript, in the transcript it says like, okay, which language do you want to produce, English or Spanish?
So Okay. if I put English, all your parts when you speak, um, I tried the last episode. It no funcionó. Ok. Cuando hay Bueno, dos idiomas no funciona. trataremos, estamos trabajando para sus mejoras. Bueno, bueno, cuando AI llega, when AI gets to a point where soon, pero we're not promising anything. Ok, so bueno. Yo creo que dejamos hasta acá, si no se nos Ajá. va a seguir extendiendo. Les agradecemos mucho a las personas que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en un tercer episodio de este podcast. Ooh. If you have any recommendations for a third episode or any recommendations on any episode, any topics you want to talk about, even about the languages, like could we talk about different ways or phrases? For example, in English, how do you say I'm hungry? Because there's different ways of saying I'm hungry. I'm hungry, I'm starving, I could eat a cow. There's so many different ways in Spanish too, especially in Colombia. There's a lot of way como para decir como que tengo hambre. Hay más manera de decir esa frase, ¿no? Puedes decirlo, pero la manera ordinaria o la No, manera... estoy diciendo como future topics, como podemos Ajá. hablar de, ¿sabe? The difference between our language, como frases, como decir como like phrases in our respective language. For example, I'm hungry. What are the different ways of saying I'm hungry in English y in Spanish? Pero Ajá. not the ordinary, como, Ah, ok. ¿sabes? Ok, ok, ok. Sí, clarísimo. Dale. Thank you for watching, and we'll see you next time. See you. Bye. Bye.